Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y estudiando la palabra de nuestro buen Dios, que hoy va a estar basada en el versículo 16 de este interesantísimo capítulo 16 de Mateo, que ya llevamos unas cuantas semanas estudiando. Y así nos dice la palabra del Señor en esta mañana, Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Seguimos con esta tercera conversación de Jesús que en el capítulo 16 de aquí de Mateo encontramos, y que esta conversación se está llevando a cabo en la región de Cesarea de Filipo, donde al llegar allí el Señor, quiso informarse de la opinión que tenían los habitantes de aquel lugar sobre él, para después cambiar el enfoque de la pregunta y preguntarles directamente a sus discípulos que quién era él para ellos. Y ayer miércoles veíamos la importancia de tener una opinión propia, una opinión personal sobre Jesús. Decíamos que lo más importante no es lo que dice tu iglesia, no es lo que dice de Jesús tu pastor o tu familia, sino que lo verdaderamente relevante es qué dices tú de Jesús. Y aquí en este versículo 16 vamos a encontrar, yo creo, la respuesta más exacta de quién es Jesús. Bueno, la verdad que no sabemos cuántas respuestas tuvo el Señor a su pregunta, porque ahí recordemos que no solamente estaba Pedro, sino todos los demás discípulos. Pero tanto Mateo como Marcos y como Lucas, que también recogen este episodio, esta historia en sus evangelios, solo van a resaltar la respuesta de Pedro. Y creo que no es para menos, ¿verdad? Porque lo que Pedro responde es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta respuesta es impresionante. Es tan impresionante que, escucha bien, el propio Señor Jesucristo será el que vaya a felicitar a Pedro, como veremos Dios mediante en los próximos devocionales. Pero atentos, porque no solamente es importante por lo que dice, que ahora vamos a explicar qué es lo que realmente está diciendo Pedro, sino sobre todo también por dónde lo dice. Recuerda que Jesús y sus discípulos no están en Jerusalén, no están en Galilea, sino que ellos están en una región llamada Cesarea de Filipo, que, como te decía días atrás, es una ciudad multicultural y multireligiosa. Es una ciudad conocida por su idolatría hacia otros dioses. Y ahí, en medio de ese politeísmo, ahí en medio de tantas creencias falsas, Pedro tuvo el valor de reconocer que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Pero mira, déjame te explico un poco en detalle el significado de esta gran respuesta de Pedro. Primeramente, Pedro le dice: tú eres el Cristo. ¿Sabes qué significa exactamente ser el Cristo? Aunque hoy en día hay gente, yo tengo amigos que se llaman Cristo, para aquel entonces Cristo no era un nombre, sino un título. Cristo literalmente significa Mesías, ungido. Lo que estaban esperando los judíos es que Dios enviara a su Cristo, a su Mesías, a ese Salvador prometido desde el Edén, a ese descendiente de David. El mundo estaba esperando a ese Salvador que Dios mismo había prometido enviar, que había prometido que iba a salvar al mundo de sus pecados. Y aunque si bien es cierto que Pedro en algunas ocasiones era un poco bocazas, hay que decirlo, aquí tengo que reconocer que con esta respuesta se lució. En medio de un lugar idólatra, Pedro afirma que Jesús no solamente es un profeta como todos los demás estaban diciendo, sino que Pedro dice que Jesús es el Cristo esperado. Jesús es ese Mesías profetizado miles de años atrás. Jesús es ese Salvador universal que ha venido a este mundo para redimirnos a cada uno de nosotros. Jesús es ese príncipe de paz que Isaías habló en su libro en el capítulo 9 y en el versículo 6. Es ese Dios con nosotros, también llamado Emmanuel, como también Isaías dice en el capítulo 7, versículo 14.
Pedro fue capaz de reconocer a Jesús como el Cristo, pero no se quedó ahí con su respuesta, sino que además le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y esta segunda parte de la respuesta es crucial, porque esta expresión, el Hijo del Dios viviente, hace referencia a la divinidad de Jesús. Pedro lo que estaba haciendo era reconocer que Jesús no solamente era ese Cristo, ese Mesías esperado, sino que estaba reconociendo además que Jesucristo es Dios. Mira, nosotros podemos decir que aquellos que creemos en Dios somos hijos de Dios. El apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los romanos, allí en el capítulo 8 y en el versículo 14, dice que todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. Pero sin embargo, cuando Pedro se refiere a Jesús, habla en singular. Pedro no dice que Jesús es uno de los hijos de Dios, sino dice que Jesús es el Hijo de Dios, haciendo referencia a que es Dios mismo, resaltando que tiene su naturaleza, resaltando que Jesús tiene el carácter de Dios. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan, allí en el capítulo 10 y en el versículo 30, yo y el Padre somos uno. Pero espera que todavía hay un punto más, todavía queda una tercera cosa más a resaltar de esta respuesta, esta perfecta respuesta de Pedro. Pedro no solamente le dice que Él es el Cristo, no solamente le dice que Él es el Hijo de Dios, sino que en medio de una generación idólatra, Pedro se atreve a decir que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Porque no nos podemos olvidar que hay mucha gente creyendo en diferentes dioses, pero dioses muertos. Hablé hace unos cuantos meses atrás en la iglesia de que si tú te vas, por ejemplo, a una ciudad de Arabia Saudí, si no recuerdo mal, a una ciudad llamada Medina, allí te vas a encontrar con la tumba de Mahoma y dentro los restos de Mahoma. Si tú te vas a una ciudad de la India, creo que se llama Kusinagar, allí te vas a encontrar con la tumba de Buda y dentro sus restos. Si tú te vas al país del Vaticano, justo debajo de la famosísima Basílica de San Pedro, allí lo que hay, allí te vas a encontrar con la tumba de más de 90 papas. Pero sin embargo, si tú te vas a Jerusalén, a lo que se conoce como el jardín de la tumba, allí lo único que te vas a encontrar es un sepulcro vacío, porque Jesús no simplemente es el Mesías, Jesús no simplemente es el Hijo de Dios, haciendo referencia a que es Dios mismo, sino que sobre todas las cosas Jesucristo es un Dios vivo. Pablo, cuando escribe su carta a los tesalonicenses, allí en el capítulo 1 y en el versículo 9, se refiere a Dios como el Dios vivo y verdadero. Cuando el profeta Jeremías, allí en su libro, en el capítulo 10 y versículo 10, también habla de Dios, se refiere a Dios y lo denomina como el Dios verdadero, Dios vivo y Rey eterno. Cada uno de nosotros deberíamos tener claras estas tres afirmaciones que Pedro da. Primero, que Jesucristo es el Cristo. Es el Mesías prometido, el Mesías esperado. Segundo, que Jesús es Dios. Y tercero, que Jesucristo está vivo. Los romanos lo crucificaron. Fue muerto y fue sepultado. Pero lo más impresionante de todo es que nuestro Señor resucitó al tercer día. Y esta es la base de nuestra fe. Porque nosotros no estamos creyendo en un Dios muerto. Yo no sé tú, yo seguro que no. Nosotros no ponemos nuestra esperanza y nuestra fe en una imagen muerta, sin vida, que cuelga allí de una cruz en alguna iglesia, en un madero colgando. Nosotros hemos creído en el Cristo, hemos creído en el Hijo del Dios viviente. Y esto es crucial de nuestro Dios, que resucitó. Porque si no hubiese resucitado, Pablo dice en esa primera carta de los Corintios, en el capítulo 15 y en el versículo 14, que te recomiendo leer todo el capítulo, que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Pero qué bueno saber que nuestro Dios resucitó y dejó la tumba vacía. Y que, como también dice la carta a los hebreos, allí en el capítulo 4 y en el capítulo 2 y versículo 14,
Jesús, por medio de su muerte, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Eso es al diablo. Jesús, con su resurrección, nos dio vida a nosotros y destruyó al enemigo. Lo expuso públicamente, triunfando sobre él en la cruz. Recuerda siempre esto. Nuestra fe no está cimentada en un Dios muerto, sino en un Dios vivo, en el Cristo, en el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a orar a ese Dios viviente. No vamos a orar con las paredes, no vamos a orar con el techo, no vamos a hablar solos aquí como si nadie nos escuchara. Vamos a orar a un Dios que está vivo. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por este día. Gracias por levantarnos un día más, Señor, con vida, con salud. Nos presentamos delante de ti para darte toda gloria y para darte toda honra, pero también para darte las gracias, Señor. Gracias porque tu muerte y tu resurrección nos trajo vida a nosotros. Gracias porque nosotros no hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en un Dios muerto, sino en el Cristo, en el Hijo del Dios viviente. Gracias por tu palabra que nos alimenta, nos anima, nos ayuda, nos impulsa a seguir hacia adelante. Te amamos y te bendecimos, Señor, y pedimos que puedas bendecirnos en este día jueves. Que tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros y que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, si así Dios vuelve a regalarnos este inmenso privilegio que tenemos. Créanme que es un privilegio poder predicar a viva voz con estas estructuras, con estas plataformas de las redes sociales que quién sabe hasta dónde está llegando. Somos como esos sembradores que tiran la semilla e ignoran en dónde está cayendo, e ignoran en dónde puede que esté dando fruto esta semilla. Hasta que Dios nos lo permita y hasta que Dios nos siga dando fuerzas, aquí Dios mediante estaremos compartiendo la palabra del Señor. Nos vemos mañana viernes. Dios te bendiga.